Buenos días, Honduras. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de formación a promotores de salud en el que colabora la Fundación Salud Infantil. Yo soy la doctora Isabel Rubio, soy pediatra y hoy vamos a hablar, perdonad lo de la tarde porque aquí estamos en horario de tarde, y a lo largo de la próxima hora vamos a hablar de enfermedades respiratorias en la infancia. Es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a intentar hacer como una visión general. Esta sesión se está grabando, por tanto, luego la podremos poner en internet y tenéis la posibilidad de volverla a ver, o bien los promotores de salud que hoy, por el motivo que sea, no hayan tenido la posibilidad de conectarse a internet, pueden verla en cualquier otro momento. También quería deciros que a lo largo de la hora, las preguntas que os vayan surgiendo, pues las vais escribiendo y en la medida que podamos las iré contestando. Si no puede ser a lo largo de la hora, pues lo haremos al final. Bueno, encantada de estar aquí y bueno, pues directamente empezamos porque hay mucha tarea. He dividido digamos, esta hora, vamos a hablar de tres apartados. En primer lugar, vamos a hablar del aparato respiratorio porque es necesario conocer cómo es el aparato respiratorio para entender las enfermedades que le afectan. A continuación, digamos, el grueso de este tiempo lo van a ocupar las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, porque son muy numerosas y muy frecuentes. Y ya por último, aunque sea brevemente, quiero hablar de asma bronquial, porque el asma es la enfermedad crónica que afecta al aparato respiratorio y es la más frecuente en la infancia, ¿vale? Pues vamos a seguir. Aquí en este dibujo veis, vamos, las vías respiratorias. Os voy a describir brevemente. La vía respiratoria es, digamos, el conducto, la vía por la que el aire que está en el exterior pasa a nuestros pulmones, llevando el oxígeno que es necesario para la vida. Entonces, esa función es primordial. Empezamos por arriba, la nariz. La nariz en el dibujo veis que tiene como unos recovecos, se ve ahí abierta así. Bueno, pues toda esa zona es porque el aire entra por la nariz. Cuando respiramos, el aire se calienta, por eso cuando hace frío decimos, la boca cerrada, respiramos por la nariz para que el aire que entre dentro esté caliente. Aparte, hay algún vello, hay un poco de pelo, para que sirva como barrera, para que no entre, por ejemplo, algún insecto. Y luego está recubierta de moco. Es un moco que es una capa muy fina, cuando no estamos acatarrados, es una capa muy finita, y que está en movimiento, que va arrastrando hacia atrás. Por eso a veces tragamos y notamos el moco. ¿Qué función tiene el moco? Limpieza. ¿Por qué? Porque las partículas de polvo, las partículas de polen, el humo, las partículas se van quedando pegadas y la vía respiratoria queda libre, ¿vale? A continuación de la nariz llegamos a esto, que es la faringe. En la faringe vemos que también comunica con la boca. Cuando tragamos también llega a la faringe. Es decir, que ahora en este trozo es común para el aire y para la comida y la bebida. Bueno, pues aquí tenemos las dos amígdalas, que son ese crecimiento, esa masa un poco como de tejido que tenemos a ambos lados de la garganta, y tenemos, igual que están las dos amígdalas, también tenemos detrás de la nariz otra amígdala igual, que se llama adenoides. ¿Qué función tienen? Pues la función que tienen es como hacer de barrera, es decir, la primera barrera para que los gérmenes que entran por la boca, alguien nos ha tosido, pues tienen una primera barrera porque están produciendo defensas, están intentando que los gérmenes no pasen de aquí. A veces lo consiguen y otras veces no. Después de la faringe tenemos la laringe. Bueno, aquí en la faringe ya se tiene que dividir el conducto que va para el estómago y la vía respiratoria. Por tanto, tenemos lo que se llama el esófago, que va ya para el tubo digestivo, lo que tragamos o lo que bebemos. Y por otro lado tenemos ahora sigue la vía respiratoria, que es la laringe, que está aquí abajo, que es donde están las cuerdas vocales. A continuación de la laringe tenemos la tráquea, que ya es dura, es un poco como el tejido del cartílago de la oreja, y
es más rígido y luego se divide en dos bronquios, el derecho y el izquierdo, que va al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Ya el bronquio es lo que llamamos el árbol bronquial, es decir, que ya se va ramificando en ramitas, cada vez las ramitas más finas, y en el dibujo ese que tenéis en redondo es porque hemos ampliado muchísimo el final de las últimas ramitas finas. Esas últimas ramitas finas se llaman bronquiolos, no tiene más importancia, que terminan en los sacos, que es donde ahí llega el aire y ahí es donde pasa la sangre para oxigenar todo nuestro cuerpo y luego sale al exterior después de cuando echamos el aire. Vale, pues si alguna vez habéis tenido algún pulmón de algún animal, habréis visto que de algún cordero, pues veréis que el tejido del pulmón es un tejido esponjoso, porque está formado por todos estos saquitos, por estas masas de sacos que son los sacos alveolares, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, ya conocemos las vías respiratorias, ¿vale? Pues vamos a hablar de infecciones de vías respiratorias, por tanto tenemos que saber que las infecciones son las enfermedades que nos la provocan la llegada a nuestro cuerpo de un germen. Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque gérmenes, fundamentalmente, en las infecciones de vías respiratorias tenemos dos familias, por decirlo de alguna manera, dos grupos, que son los que tenéis en el dibujo. El del virus, que evidentemente esto está todo muy amplificado para que se vea el dibujo bien, los virus y las bacterias. Pero tenéis que saber que la inmensa mayoría de las infecciones de vías respiratorias la provocan los virus. ¿Y qué importancia tiene esto? Muchísima. ¿Por qué? Porque los virus no tenemos armas para matarlos, para eliminarlos de nuestro cuerpo. No lo hay. Sin embargo, cuando la causa de la infección es una bacteria, ahí sí que tenemos antibióticos para matarlo. Pero ya os digo, en las enfermedades infecciosas respiratorias, la inmensa mayoría, el 90% son virus. Y es más, cuanto más pequeño es el niño, prácticamente el 99,9% son víricas. Por tanto, no vamos a tener armas para luchar contra el virus. Lo que podemos hacer es, lo que vamos a repetir a lo largo de esta hora, lo que vamos a hacer es acompañar al niño que ha enfermado para cuidarlo, vamos a vigilar de que no se complique la situación y calmarlo con las armas que vamos a hablar, las que tenemos en la mano, pero no con los antibióticos. Bien, pues dicho esto, vamos a separar como las infecciones de vías respiratorias altas, que vamos a hablar fundamentalmente de catarro y amigdalitis, luego vamos a hablar de la laringitis y luego de las de vías bajas. Tenéis que saber que cada vez que hablamos de itis, eso quiere decir, si es amígdala, amigdalitis, es que itis significa inflamación de lo que sea, si es de la amígdala. Si es de la laringe, laringitis, pues es inflamación de la laringe. ¿Y qué significa inflamación? Pues inflamación significa que está enrojecido e hinchado, ese tejido. La amígdala está roja e hinchada, ¿vale? Eso lo digo porque vamos a repetir mucho itis a lo largo de esta hora, ¿vale? En común, todas las infecciones de vías respiratorias, todas, para luego no tener que ir repitiendo con cada una, tenemos que saber cómo se contagian. Yo creo que con el COVID hemos aprendido ya muchísimo y esto no lo sabemos de memoria. Se trata de persona enferma que se lo pasa a una persona sana. ¿A través de qué? Al estornudar, al hablar, al chillar, al toser. Las gotitas, y muchas gotitas son gorditas, pero otras son muy finas que se quedan mucho tiempo en suspensión en el aire. También puede ser porque al toser, por ejemplo, quedan restos de moco en la superficie donde estamos, en los juguetes del niño, el niño tose, pues se queda todo manchado. Y va otro, coge el juguete, se lo mete a la boca, pues es la otra vía. Es decir, que con el COVID, con todo lo que hemos aprendido, ahora lo vamos a aplicar todo eso aquí. Es decir, las enfermedades infecciosas respiratorias se transmiten de enfermo a sano. Solamente quiero ahora deciros una cosa que también me parece importante. Por ejemplo, la abuela está con un catarro, pero tiene mucha ganas de ver a su nieto que acaba de nacer o que tiene un mes de vida, y ella total está con un catarrillo. Pues me voy a ver al bebé.
Y llega a la casa del bebé y allí está hablando, tal, de lo bonito que está. Vale. El virus que a la abuela le está provocando un catarro, ese mismo virus en el bebé recién nacido, o en el bebé de 2 meses, puede provocarle una bronquitis. Y el hermano mayor que está por allí, pues a lo mejor una faringitis. Es decir, que el mismo germen en cada miembro de la familia puede producir una enfermedad diferente. Por tanto, las medidas de prevención, ahora tenemos que saber que si una persona está enferma, sobre todo cuando hay lactantes pequeños, cuando hay recién nacidos, tenemos que procurar que de alguna manera estén aislados de las personas enfermas. ¿De acuerdo? El resto de las medidas de prevención también no las sabemos, que van a ser, por supuesto, el lavado de manos, evitar el humo del tabaco porque irrita también las vías respiratorias y favorece las infecciones porque irrita, y en general ventilar casa y limpieza de superficies, limpieza de juguetes, etc. Pues bien, dicho todo esto que ya nos sirve para todas las infecciones de vías respiratorias, podemos seguir. Esto es un poco lo que, con esta diapositiva era más o menos lo que os había querido contar ahora, con todo eso. Repasamos. ¿Cómo evitamos el contagio? Como lo que os he dicho. Evitar el contacto con personas enfermas, el lavado de manos, pañuelos desechables, taparnos al toser la boca con el codo y lo que hemos comentado. Vale. Y todas las enfermedades infecciosas respiratorias, como la mayoría son víricas, os adelantaba ya que es acompañar, vigilar y aliviar. ¿Cómo acompañar? Pues respetando la falta de apetito. Si es un niño mayor que no quiere, pues que tome cosas más suaves. Si es un bebé, pues le damos poca cantidad y a menudo. Si está con teta, pues tomas más cortas y más frecuentes. Y, por supuesto, si tuviese fiebre, el acetaminofén. Si son niños mayores, ofrecer líquidos si no quiere comer, pero que esté bien hidratado. Y poco más vamos a decir luego de los cuidados, o sea, vamos a hablar de muchas enfermedades, pero al final terminamos llegando a esto. Y ahora ya sí que empezamos con el catarro, con el primero. Y aquí os presento al virus que es el que más frecuentemente provoca catarro en las personas, niños y adultos. Pero hay más de 200 virus que provocan catarro. Entonces, si un niño pequeño, a lo largo de los primeros 2-3 años, porque todavía sus defensas no están formadas, porque naces con las defensas que te transmite tu madre, las defensas que te transmite tu madre durante el embarazo. Si te da lactancia materna, aguanta un poco más con las defensas que pasan por la leche, pero esas defensas se van acabando y el niño todavía no ha formado las suyas. Por tanto, los niños son mucho más vulnerables, son mucho más receptivos a coger enfermedades infecciosas. Y si un niño pasa 8, 10, incluso, infecciones respiratorias al año que se concentran en los meses de otoño e invierno, prácticamente empalma un catarro con otro. Entonces, quería deciros, el catarro, sabemos que persona enferma, persona sana, se lo contagia y al cabo de un par de días empieza el moqueo. Primero es un moquillo así, agüita, clarito. Puede estar con los ojos llorosos, malestar. Cuanto más pequeño es el niño, peor está. O sea, aunque sea un catarro normalito, los ves que están pachuchillos, que les pasa algo. Puede que tengan fiebre o puede que no. O que tengan fiebre, incluso a veces el primer día alta, pero enseguida, en un catarro, enseguida se queda con fiebre más baja. Ese moco va a ir cambiando a lo largo de los días, porque el catarro en un pequeño va a durar aproximadamente 10 días. Luego, cada vez, conforme va siendo, digamos, tenemos más defensas, va durando menos. Pero al principio puede pasarse con el catarro 10 días, incluso la tos le queda todavía 4 o 5 días más. Entonces, el moco, primero clarito, amarillo después, verdoso al final. ¿Y qué tenemos que saber? Tenemos que saber que cuando está ya con el catarro, con el moco y la tos, el día 7 desde que empezó, el día 7, pues atentos, porque lo mismo ya se le va pasando, sigue tosiendo 3-4 días más, pero ya la tos es poca cosa, pero a veces estando con el moco verdoso el día 8 desde que empezó, de momento empieza estornudo y moco claro,
moco claro que convive con el moco verde, pero ya es un catarro nuevo. Empezamos otra vez a contar otros 10 días. Es decir, que en los primeros años de vida el niño puede pasarse todo el invierno con los mocos. De hecho, a los niños se les llama mocosos por eso, ¿vale? Entonces, eso sí que es importante que sepamos que eso entra a formar parte de la normalidad del crecimiento de nuestro hijo, ¿vale? Bueno, pues ese es el proceso normal, pero sabemos que los catarros se tienen que curar solos, porque no hay nada para matar el virus que lo provoca. Acompañar, vigilar y aliviar, lo voy a repetir mucho. Y aliviar, pues la primera cosa que podría ser es aliviar realizando un lavado nasal, que yo, aunque sea aquí fácilmente, voy a intentar hacerlo con un muñeco. ¿Pantalla completa? Sí, ¿cómo estás? Vale, pues ahora ya puedes poner. Lo voy a hacer aquí de pie, con el bebé que me he traído. Lo mejor es ponerlo encima de la camita, de la cuna o de alguna superficie, pero bueno, también si es muy pequeño se podría hacer en brazos. Hacer un lavado nasal no es echar 2 o 3 gotitas de suero, no. Un lavado nasal es un lavado nasal, es decir, que con una jeringa podemos coger suero fisiológico, pero para un bebé pequeño son por lo menos 2 centímetros de suero fisiológico, ¿eh? Entonces, lo ponemos, lo voy a poner aquí para que lo veáis bien. En la fosa nasal, si está así tumbadito, lo voy a poner en la fosa nasal que está más alta. Y entonces al principio, bueno, pues lo sujetamos un poquito, despacito, no el chufletazo entero, sino despacito, pero continuo, le echamos. Se agobia porque le has metido agua, ¿vale? Pues lo incorporo. Saldrá por el otro lado mucho moco, parte se lo va a tragar, pero bueno, ya cuando se le haya pasado un poquito, lo ponemos en el lado contrario. Entonces haré esto, otros 2 centímetros, y lo voy a hacer en la fosa nasal otra vez de la parte superior, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasamos con el catarro, seguimos con el catarro. Por supuesto, los niños, en cuanto puedan, sonarse los mocos. Algo quería deciros más, ¿cuándo hacer los lavados nasales? Yo no soy muy partidaria de estar haciendo lavado nasal a cada momento, porque es una cosa un poco traumática para los críos. O sea, el lavado nasal hay que hacerlo si es necesario. ¿Y cuándo sabemos que es necesario? Pongo un ejemplo. El bebé parece que respira mal, y no sé si eso es que tiene algo, que está teniendo una bronquitis, o es que no puede respirar porque tiene la nariz tapada. Vale, tengo una duda, voy a hacerle un lavado nasal. Me espero un poquito después del lavado y a los 5 minutos lo miro. Respira perfectamente y no tiene fatiga. Esto es de arriba, ¿vale? Esto nos sirve para diferenciar, pero también cuando está chupando. Está la teta. Se pone a la teta y está chupando, aunque va haciendo ruido. Pero él no se suelta de la teta. No hace falta hacer lavado nasal. Ahora, si me lo pongo a la teta o está tomando el biberón, tiene la boca cerrada y la nariz la tiene totalmente tapada y se suelta y no puedo alimentarlo, necesitará un lavado nasal. Eso hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, pero no lavado nasal siempre porque está acatarrado, no, ¿vale? Bueno, lo que estamos aquí viendo, voy a coger el mando, que se me ha olvidado. En cuanto sepan sonarse los mocos, niños ya con 2 años saben sonarse los mocos, y es lo ideal, y ya está. Tenerlos en posición semisentada. Acordaros que almohadas en menores de, yo digo 2 años, no deben de tener por el peligro de asfixia por la noche, entonces debajo del colchón una manta o algo para tenerlos incorporados, por eso he puesto la luna, para acordarnos que sobre todo por la noche. Por supuesto, beber mucho líquido y si tienen fiebre o malestar, vamos a darle el acetaminofén. Bueno, y ahora llegamos al tema, los catarros, estamos hablando de moco, pero el otro componente del catarro es la tos, la pesada de la tos. La pesada de la tos que habitualmente nos molesta más a los mayores que a los pequeños. Yo he recetado muchos jarabes de la tos durante muchos años de mi ejercicio profesional, pero también os puedo decir que 15 o 20 años, a lo mejor incluso, dejé de recetar jarabe para los mocos,
¿Por qué? Porque cada vez salían más estudios que decían que la tos no es conveniente suprimirla, porque un jarabe de la tos no cura el catarro, alivia la tos el rato que le hace efecto el jarabe. Si es un jarabe cada 8 horas, pues alivia un poco en esas 8 horas. Pero a cambio de aliviar la tos, que es un mecanismo de defensa para eliminar el moco que tienen sus vías respiratorias, el efecto, aliviando la tos, es que estamos haciendo que se acumule más el moco. Por tanto, no es conveniente. Y además, muchos jarabes de la tos lo que hacen es espesan el moco. Por tanto, que es justo lo que no queremos. Lo que queremos es que el moco beba mucho líquido para que el moco sea fluido y lo pueda movilizar bien. Por tanto, ya de forma tajante os digo, en los menores de 6 años no están indicados los medicamentos contra la tos, incluidos las friegas, las cremas balsámicas que se ponen en el pecho, que a mí me han puesto de pequeña lo que no está escrito, pero evidentemente hay ya, desde hace muchos años, estudios que no lo aconsejan porque sobre todo en los bebés es completamente, está contraindicado. Bueno, nos quedamos sin darle entonces nada para la tos, no hay nada para aliviar, que estamos hablando de aliviar. Por supuesto, beber tragos de líquido, eso es de lo que más alivia para la tos. Pero también tenemos ahora otro recurso, y es la miel. La miel, a día de hoy, también os puedo decir que hay estudios que tienen la misma eficacia que muchos de los medicamentos que se venden para la tos. Entonces, el recurso de la miel sí que lo debemos usar, pero en mayores de 1 año. ¿Por qué no en menores de 1 año, en los bebés de menores de 12 meses? Pues no se debe de tomar porque la miel lleva, algunas veces puede llevar una toxina que en los pequeños, como no tienen sus defensas todavía formadas, para ellos puede ser muy grave. A partir del año ya nuestras defensas, si lo tienen, no nos causan ningún problema. Por tanto, miel, yo siempre la he recetado, porque realmente la recetaba, era pues un jarabito con miel, le haces tú la miel con varias cucharadas de miel, la diluyes un poquito para que quede un poquito más líquida, yo por ejemplo utilizaba un poquito de zumo de limón, un poquito de templadito, para que eso se quede bien movido, para que se quede la consistencia agradable, y pequeñas cucharaditas de miel sí que podemos usar. Y poco más, y poco más. Aquí os he dejado, bueno, que no lo vamos evidentemente a leer ahora, el decálogo de la tos, pero os lo he dejado, que está muy bien, porque en esa página web, que es de una asociación española de pediatría, hay muchos decálogos que son muy interesantes de enfermedades y de crianza, y que se pueden imprimir, y está muy bien para ponerlos en la pared y tener, si hay una sala de espera o si hay en algún sitio, o incluso hacerlos como hojas para distribuirlas a la población. Y por eso lo he traído. Ahí tenéis el enlace, ¿vale? Bueno, y no hemos hablado nada de la gripe, ¿eh? Bueno, pues evidentemente no vamos a hablar de la gripe nada. ¿Por qué? Porque la gripe, que viene todos los años, la epidemia, en los niños, y sobre todo en los más pequeños, es un catarro más. Lo que hemos dicho hasta ahora no va a servir para la gripe. Entonces es un catarro más de los que pasa en el invierno. ¿Cuándo diagnostico yo a un bebé, un niño de 2 años que tiene gripe? Pues si me entero que en la casa están pasando la gripe, pues ese virus es la gripe. Pero si no, lo dejaré como catarro y no le pondré ningún apellido, ¿vale? Por tanto, no voy a pararme más porque no tiene más importancia. Y pasamos a lo siguiente. Faringitis, faringoamidalitis, amidalitis. Es un poco lo mismo. El niño no delimita bien la faringe solo, pero no nada de moco, no. El niño tiene todo eso inflamadito y normalmente baja más y a veces ya coge la garganta, coge las anginas. Entonces, en los pequeños digamos que va todo junto, en los más mayores ya, un niño, al igual que pasa en la gripe en un niño mayor, evidentemente se parece a la del adulto, pero en los primeros años no, catarro. Pues aquí, en los más mayores, la amigdalitis ya se parece más a la amigdalitis de los mayores, pero en los más pequeños va todo unido, Entonces lo hablo igualmente.
He puesto el virus muy grande porque la inmensa mayoría, y sobre todo en los menores de 3 años, 3-4 años, la inmensa mayoría de las faringitis o faringoamidalitis o amidalitis, como queramos llamarle, todas son por virus. ¿Y qué nos va a orientar a que sean por virus? Porque siempre van, aparte del dolor de garganta y de la fiebre, un poco de moco y tos. Si hay un poquito de moco y tos, eso es vírico. Conforme el niño se hace más grande, que se parece un poco más ya a las anginas del adulto, puede tener ya por el otro germen que se ve ahí, que es el estreptococo. Y en este caso, como es una bacteria, sí que podremos dar antibiótico. Bueno, aquí tenéis un dibujo que se ve genial, la angina de este niño, en el que se ve ahí incluso el exudado ese, y ya sabéis, la amigdalitis, faringitis o faringoamigdalitis, dolor de garganta, fiebre y malestar general. Le miramos la garganta y muchas veces vemos esto. El que tenga esto, incluso esto blanco y tal, decir, ay, como vemos que esto es blanco, esto ya es seguro que es de la causa bacteriana, esto hay que dar un antibiótico. No, si es un pequeño y tiene moco y tos, aunque aparezca el exudado, 90% de que eso es vírico, ¿vale? Bueno, pues el tratamiento, en este caso, si consideramos que es una bacteriana, sí que tenemos esto, las medidas de siempre, pero podemos añadir un antibiótico. Lo voy a pasar porque evidentemente no he puesto aquí una diapositiva más sobre todo para que los médicos que están conectados de Fundesur pues vean que un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero sin más. Y ahora vamos a pasar seguimos bajando, ahora vamos a la laringe, ya estamos aquí. Y aquí en este dibujo ahora sí que voy a poder explicar una cosa. Vamos a ver, lo que he dicho antes, a partir de la faringe ya se dividen, digamos, el espacio ese en dos conductos, el que va al estómago y el que sigue la vía respiratoria. Vale, pero ¿por qué no nos atragantamos si tragamos y no se nos va por un lado y por otro? Bueno, pues aquí tenemos lo que es en la laringe, lo que es están las cuerdas vocales, que están ahí como, esta zona ya está un poquito más estrecha y un poquito tapada porque están en medio del conducto, están en medio las cuerdas vocales, pero es que arriba tenemos, habéis visto esa lengüeta que se llama epiglotis, no tiene más importancia el nombre, pero la importancia de la epiglotis, ¿cuál es? Que cuando yo respiro, la epiglotis está abierta y deja pasar el aire a mi pulmón. Cuando estoy tragando, la epiglotis tapa la vía respiratoria y entonces la comida pasa al esófago. Respiro, epiglotis abierta. Bebo agua, la epiglotis se cierra. Entonces, este es el mecanismo que tenemos los humanos para no atragantarnos. Bueno, pues ahora nos paramos en la laringe y yo quería brevemente decir, porque seguro que muchas veces lo habéis visto. La laringitis es una infección de la laringe, itis, es decir, que está inflamada y un poco hinchada. ¿Y por qué se caracteriza? Pues puede empezar por un catarrillo, porque siempre empezamos con un poco de catarrillo, a veces no, directamente empiezan con una tos perruna, es una tos muy llamativa, o sea, cuando la oyes una vez ya no se te olvida. Puede tener afonía o simplemente tener la voz tomada, y a veces, como esto es un conducto estrecho, está inflamado, entonces todavía está como más cerradito y a veces hacen este ruido, que es cuando respiran, hacen ese pito, que ese pito, si evidentemente ese pito, ahora veremos qué es lo que nos va a indicar un poquito la gravedad que puede tener esto. Por tanto, laringitis, podéis perfectamente decir, mira, ese niño que está con tos perruna, ese niño tiene una laringitis, que a lo mejor está corriendo y saltando, que no tiene a lo mejor ni fiebre, pero está con ese tipo de tos. Pero tenemos que saber que es aquí y tenemos que estar un poco atentos, porque ya estamos entrando en la parte de abajo. Vale, ¿qué viene bien para la laringitis? La laringitis también, víricas, y aquí no hay vuelta, no hay nada para matar bichos ni para matar nada. Tenemos que acompañar, vigilar y aliviar. ¿Cómo aliviamos esa respiración para que el niño respire mejor? Pues el ambiente húmedo y frío. Nosotros suelen ponerse peor por la noche. Nosotros aconsejamos sacarlos a la puerta,
si hace frío, porque la laringitis suele darse en los meses también de invierno, otoño o invierno, normalmente entre los 6 meses de edad y los 6 años, en ese periodo es cuando se dan la inmensa mayoría de la laringitis. Entonces los sacamos bien abrigaditos a respirar el ambiente frío de la noche. Eso, mano de santo. Por supuesto, tenerlo sentado o incorporado porque está respirando un poquito peor. Siempre ambiente tranquilo, calmado, que no llore, libre de humos para que no enrarezca más todavía la irritación que tiene. Y aquí, esto tendríais que hablarlo los promotores de salud con vuestros sanitarios de vuestra zona, si en vuestro botiquín no estaría de más tener la medicación que pone aquí, que es una medicación que si calculáis, apretéis a calcular la dosis, y se da una dosis única, pues muchas veces lo podríais solucionar. Sinceramente creo que una vez adiestrados, una vez que sepáis cómo calcular las dosis, es tan fácil de reconocer. Daos cuenta que estamos diagnosticando, diciendo, esto es un catarro, esto es una amigdalitis, esto es una laringitis, sin nada, quiero decir, sin hacer pruebas, sin hacer radiografías, sin hacer nada. Se hace viendo y escuchando, ¿vale? Entonces, pues nada, os voy a dejar aquí simplemente lo del tratamiento de lo que damos para la laringitis para bajar la inflamación de la laringe. Y esto en unos días se ha resuelto, ¿vale? Nosotros fundamentalmente las dos primeras medicaciones, una que se da en una toma única y otra que se da cada 12 horas, un par de días. Pero son medicaciones que no tienen ninguna complicación. Y mi consejo, sinceramente, es que podríais usarla. Bueno, pero ya estamos aquí hablando, ya que estamos entrando en las vías respiratorias bajas. Entonces, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación. Todo lo que sea de abajo, ya a mí me va a dar un poco igual. Que esté a este nivel o que esté a nivel pulmonar, da lo mismo. Lo importante es que todos los niños van a cursar con dificultad respiratoria. Entonces ya vamos a empezar a ver un poco lo que es la dificultad respiratoria. Entonces, la laringitis, si se agrava, hace dificultad respiratoria. Entonces, vemos que ese pito lo hace incluso estando quieto, porque a lo mejor en una laringitis normal el crío corre, está tosiendo y al final de la tos pues termina haciendo un poco de estridor, ese ruido que hago yo. Pero si el niño está sentado, está haciendo ya eso ya es un signo de gravedad. Respira cada vez más deprisa, se le pueden marcar las costillas al respirar, sobre todo estira el cuello como buscando el aire. Y luego si además ya tiene dificultad al tragar o babea, es porque la inflamación, acordaros del dibujo, claro, si está inflamando delante, también puede inflamar la parte de atrás y está cerrando. Por tanto, el crío no traga, todo eso ya está inflamando toda la zona y entonces el crío babea. No puede ni tragar, eso es un signo de gravedad, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los signos de gravedad, vamos a entrar en las infecciones respiratorias de vías bajas, ¿vale? No sé si hacer un descanso, no sé si hay preguntas. No hay preguntas, pues si no hay preguntas, si queréis seguimos. Yo me sabe fatal que vosotros estéis tan lejos y que yo esté aquí hablando a una pantalla, pero bueno, confío en que no os estéis aburriendo y que lo estéis entendiendo bien. Bueno, pues esta primera parte, que ha sido como de aquí para arriba, pues ahora vamos de aquí para abajo. Pero hacia abajo no vamos a entrar en explicar con detalle las infecciones. Voy a decir alguna cosa, pero fundamentalmente aquí lo que nos interesa es saber que las infecciones que van ahora para abajo van a cursar, como no hay una parte del pulmón, una parte de las vías bajas, de los bronquios, que no dejan pasar el aire bien, todas van a cursar con un cierto grado de dificultad respiratoria. Por tanto, lo que nos interesa saber es ver, reconocer lo que es la dificultad respiratoria, porque es lo que van a tener todos en común y lo que nos va a decir si la situación es más grave o menos grave, ¿vale? Entonces, aquí os lo he dejado porque vamos a hablar fundamentalmente de los bronquiolos, porque son las ramas finitas, y ahora os voy a decir por qué quiero hablaros de esa enfermedad,
pero que tenga una bronquitis o tenga una neumonía, tenga una zona del pulmón que esté todos los alveolos esos llenos de moco, es dificultad respiratoria, y vosotros lo que os interesa es que si hay dificultad respiratoria hay que consultar. Entonces, para reconocer la dificultad respiratoria, voy a empezar a hablaros de una de las enfermedades de vías bajas para que veamos un ejemplo, pero todas las infecciones de vías bajas, dificultad respiratoria. ¿Y por qué he cogido la bronquiolitis? Le he cogido la bronquiolitis porque vosotros la vais a diagnosticar. Y entonces eso creo que merece la pena que lo hablemos. La bronquiolitis, como dice, es una de las infecciones de vías bajas, una de ellas. Vale. Pues este es el virus, os presento al virus, que es el que sobre todo la provoca, pero lo pueden provocar otros muchos virus, pero este es el más frecuente. Y la bronquiolitis viene como una epidemia todos los años, igual que la gripe, nos visita cada año, en temporada de otoño e invierno. La bronquiolitis, ¿por qué vais a diagnosticarla? Porque es un bebé menor de 2 años, una de las premisas para diagnosticar una bronquiolitis, que hasta ahora no ha tenido ningún problema con dificultad respiratoria, si acaso ha pasado algún catarro, ya está, pero empieza con catarrillo y en 1 o 2 días empieza con dificultad respiratoria. Si es la primera vez que ese bebé tiene dificultad respiratoria, ya podéis decir vosotros, ese niño, ese bebé tiene una bronquiolitis. Es una epidemia que pasan todos los niños, todos no, muchos niños. Por ejemplo, si vosotros tenéis en vuestra zona, en el último año han nacido, vamos a poner, 4 niños. Yo tengo 4 niños que han nacido en el último año. Pues de esos 4 niños, cuando llegue el invierno, 3 van a pasar la bronquiolitis. La inmensa mayoría lo van a pasar en casa, porque van a tener un poquito de dificultad respiratoria, pero van a poder alimentarse, no van a vomitar y lo van a llevar. Pero algunos de ellos sí que van a necesitar que acudan al hospital, ¿vale? Entonces, esta es la bronquiolitis. Vamos a ver una imagen, un vídeo para que no hace falta ni que leáis las letras que salen. Quiero que os fijéis en el dibujo, para que veáis un niño con dificultad respiratoria. Y ahora lo comentamos. Adelante el vídeo. ¿Ya? Yo no lo veo. Lo estás poniendo, vale, vale. Vale, pues ya habéis visto, al final incluso la coloración un poco azulada de los labios. Vale, pues hemos visto un dibujo, o sea, un vídeo con dibujo. Ahora vamos a ver un vídeo de un niño ingresado, ya real, para que veáis y oigáis el sonido. Adelante. Vale, pues habéis visto la respiración, que aquí lo tenemos, los signos de dificultad respiratoria que vosotros habéis estado viendo. El aumento del trabajo respiratorio, hace más trabajo para respirar, respira más rápido, se le marcaban las costillicas, se oía, en este caso no se le oía el ruido de pecho, lo que sí que estábamos oyendo era el sonido, el quejido se llama, el quejido, se quejan con cada respiración. Mueven el abdomen también al respirar y en este caso no se oía la tos, pero también puede haber tos persistente. Todos estos signos de dificultad respiratoria es lo que nos tiene que servir para cualquier infección, ya nos va a dar igual. Lo de la bronquiolitis os lo he comentado porque, bueno, como es la primera y podéis vosotros decir, mira, en este caso este bebé tiene una bronquiolitis, pero esto es común para todas las infecciones de vías respiratorias bajas y es con lo que quiero que os quedéis. En el caso de la bronquiolitis, pero es en el mismo caso que cualquier infección de vías respiratorias bajas, bronquitis de bronquios más gruesos, que pueden estar inflamados, una bronquitis, lo mismo, evitar el humo del tabaco,
si está con un poco de trabajo respiratorio, tendremos que darle de comer menos cantidad y más a menudo. Lavados nasales, porque normalmente va todo, va desde moco de aquí, hasta aquí, todo. Pues le hacemos lavados nasales para ayudar en lo posible que tengan las vías respiratorias altas limpias, la posición semisentada, el acetaminofén para la fiebre, informar a la familia, sobre todo si es leve lo que tiene, que es a malas penas. Estamos hablando lo que decía de la bronquiolitis, ya que estamos con ella, para que sepáis algo más de ella. La bronquiolitis aparece, pues eso, el primer día empieza con el moco y un poquito de moquito, puede que tenga algo de fiebre, en la bronquiolitis no suele haber fiebre alta, algo de fiebre, y al cabo de 2 días ya está con la dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria se puede ir agravando y el momento como peor es el final de la primera semana. Si ya el segundo, el tercer día, el cuarto día, ya está, eso, ese niño tiene que consultar. Si ya eso pasa, ha pasado ya la primera semana, ya segunda semana ya va mejor y aproximadamente son 3 semanas que dura la bronquiolitis. Y al final se curan solos, evidentemente se curan, pero hay que aguantar, acompañar y vigilar. Sobre todo vigilar de que no se ponga peor, ¿vale? Entonces, cuando decía aquí informar a la familia, es que las familias tienen que saber que hay que estar muy atentos con estos niños, con la bronquiolitis, hay que estar atentos. Y esto, ya os digo, que sí o sí lo vais a tener en vuestra zona porque es otra epidemia más de las que pasan los bebés, los menores de 2 años. Bueno, en la bronquiolitis sí que esto también sería factores de riesgo para todas las infecciones de vías respiratorias bajas, pero especialmente en la bronquiolitis. Los bebés menores de 3 meses, por eso, menores de 3 meses, por favor, los que nacen de cara al invierno, aisladitos de los catarrillos de la vecindad, los prematuros o que pesen el peso menor de 2,500, el que tengan, por supuesto, si tienen otras enfermedades, el tabaquismo y sobre todo el tabaquismo de la madre. Y el que no esté protegido con la lactancia materna. Y luego, pues, factores sociales de que no haya, digamos, cuidado o condiciones de vivienda, etc. Entonces, tanto para la bronquiolitis como para el resto de infecciones respiratorias de vías bajas, todas es lo mismo. Valorar la gravedad es saber oír y mirar. Y ya lo habéis visto, las imágenes y el oír, a veces ruido, se oye mucho ruido, a veces se oye algún pitido, un poquito como que silba, y sobre todo que empiecen con el quejido. Ahora, ya os voy a hablar también de los últimos signos de gravedad, por si acaso cuando lo veis está así, pues si lo veis así, evidentemente hay que correr, que se pare, aunque tú no lo veas, pero la madre dice, oye, estoy preocupada porque parece que el crío se para al respirar, hace paradas, está con su bronquiolitis y hace paradas. Eso es un signo de gravedad. Igual que respire más de 60 respiraciones por minuto. Si un bebé tiene 30 y está haciendo más de 60, eso es que va súper rápido. Por tanto, eso es un signo de gravedad. El aumento del trabajo respiratorio, el quejido que habéis visto, el color azulado de los labios, la cianosis. Por supuesto, ya el aspecto del crío. Los críos, todos los críos en general, pero los lactantes sobre todo, que dicen, es que no hablan, pero cantan con su aspecto. El aspecto de que algo le pasa, que está mal ese niño, eso lo dice con su forma de estar. Entonces, el mal estado general, el que esté excesivamente irritable, que no hay forma de calmarle, o bien que se ha agotado ya de tanto respirar deprisa y está ya decaído, todo eso, o bien que no se pueda alimentar, evidentemente, esos son. Y esto no sirve para la bronquiolitis y para todas las infecciones de vías respiratorias bajas. Por tanto, ahora simplemente voy a decir, bueno, están las bronquitis, hay más bronquitis y puede haber neumonías. Un trozo de pulmón que se llena de moco y no respira, por tanto, como te falta un trozo de pulmón, tienes que respirar y hacer ese trabajo respiratorio y esa dificultad respiratoria. Pero es exactamente lo que hemos hablado. En general, todas las infecciones, las meto ahora todas en el mismo saco de vías respiratorias bajas, se inician con un catarro con fiebre y a lo largo de las próximas horas, un par de días, máximo 3, empiezan con dificultad respiratoria. Si hay dificultad respiratoria, hay que pensar que es de vías bajas y ese niño tiene que ser valorado en un centro sanitario. Pero ojo, también la fiebre aquí, porque la fiebre
Ya os he dicho que la bronquiolitis no es por eso, en la bronquiolitis siempre es por dificultad respiratoria, pero en el resto de infecciones de bronquitis y de neumonías, aunque tenga poca dificultad respiratoria, si la fiebre se va prolongando a lo largo de los días, hay que pensar que ese niño también tiene que irse. ¿Por qué? Pues porque probablemente será una infección de vías respiratorias bajas con un poquito de dificultad respiratoria, ¿vale? Pero dificultad respiratoria con fiebre alta, sospecha de neumonía o de bronconeumonía, ¿vale? Derivar a un centro. Y ahora vamos a pasar al asma bronquial, que es la última parte que me queda. No sé si hay alguna pregunta de hasta ahora. Sí, preguntan con qué se hace el lavado nasal. Vale. El lavado nasal aconsejamos que sea con suero fisiológico, que eso nosotros, yo ya sé que las dificultades que a lo mejor tenéis, pero cuando hay un bebé en casa, yo creo que una botellita de suero fisiológico se puede tener y la podemos utilizar para hacer los lavados cuando sea necesario a lo largo de la temporada. Es lo ideal, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de arrastrar. También hay sprays nasales, que hay algunos sprays de agua de mar que también echan mucha cantidad, pero nunca gotitas de otros productos que no sea agua de mar o suero fisiológico. El resto de los sprays y de otros medicamentos que lo que hacen es que cortan el moco, en los niños están prohibidos. En los adultos también debería, porque crean adicción y luego hay que seguir consumiéndolo. Pero en los niños, por supuesto, están completamente contraindicados. Entonces, suero fisiológico, 2 centímetros en los más pequeñitos, y arrastra, empujas, haciéndolo con cuidadito y siempre en posición horizontal, tumbadito y siempre, si está así, la fosa nasal de aquí. Le doy la vuelta a la fosa nasal de aquí y entre una y otra lo incorporo, lo levanto, lo calmo y luego le hago la segunda parte, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues eso, es una cosa barata y el remedio aquí, el remedio casero de prepararte eso, también se podría hacer, pero precisamente el lavado nasal lo vamos a hacer en los bebés muy pequeños, porque un niño ya que sea un poco más grande, normalmente ya el lavado nasal, primero ni te deja, pero nosotros ya vamos limpiando moco, ya tiene un poquito más de nariz, como yo digo, para cogerle y limpiarle. Entonces es preferible el lavado hacerlo con suero fisiológico, que es mejor. Bueno, pues nos queda esta última parte, es el asma bronquial. Yo quería hablar de asma bronquial porque, primero por lo que os he comentado al principio, que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, y porque aquí yo creo que en las enfermedades crónicas los promotores de salud tenéis un papelón para hacer, porque la enfermedad crónica siempre conlleva mucha necesidad de educación sanitaria en las familias, mucha educación en ese tema, y ahí creo que tenéis en todo lo que sea crónico un papel vital. Entonces quería que conocierais básicamente algo del asma bronquial. Vamos a empezar, me he ido para atrás, la siguiente. Bueno, antes de meternos con los síntomas, yo creo que mejor ponemos un vídeo que lo va a contar muy bien, mejor que yo. Pasa por la tráquea hacia los pulmones. En los pulmones se mueve por conductos llamados vías respiratorias. Estas se dividen en grupos más pequeños, como las ramas de un árbol. En el extremo de las vías respiratorias hay pequeños sacos con forma de globo. Al inspirar se llenan de aire y llevan oxígeno hacia el cuerpo. Al expirar, el aire sale del cuerpo en sentido inverso. Las vías respiratorias están recubiertas por mucosidad. Los músculos que las rodean las abren y cierran. Así se ve una vía respiratoria de una persona sin asma. Si la persona tiene asma, las vías respiratorias siempre están inflamadas e irritadas, aunque no haya síntomas. Las vías irritadas reaccionan rápidamente a los desencadenantes que las inflaman más, generan más moco y las tensan. Las vías respiratorias se estrechan y al aire le cuesta pasar. Entonces se hace difícil respirar. A esto se lo denomina ataque de asma o crisis asmática. Si los niños evitan los desencadenantes y toman medicamentos, las crisis son menos probables.
Bueno, pues con este vídeo creo que queda claro lo que es el concepto de asma. El asma bronquial es, lo que os decía, una enfermedad crónica, no tiene una causa que pueda decir, es debido a esto. Yo a los padres y a las madres siempre les digo, esto es que tienes numericos de la lotería, a ver si te toca. Si has tenido de pequeño una bronquiolitis muy pequeño y luego has tenido cuadros de pitos, tienen muchos numeritos para... Si tienes factores genéticos, es decir, que en tu familia hay más asmáticos, tienes más boletos para que te toque. Si es un niño, unas características especiales que están más sensibilizados, por ejemplo, al polen, pues todo eso va sumando, y suma también el que haya tabaquismo en la familia, porque ese ambiente contaminado por los restos de la combustión del tabaco también favorece, es otro numerito más para que el crío tenga asma. Por tanto, es sumación de factores, sumación de boletos para que te toque. Vale, pues los síntomas que habéis visto, porque se ve en niños que ya son más mayores, los síntomas son estos de la diapositiva: la tos, que muchas veces empiezan simplemente con tos, un día tosiendo, ya la madre lo conoce y dice, vale, va a venir después de esto, viene una crisis. Que empiezan con fatiga, que es la imagen que habéis visto, también respirando, se oyen los pitos del pecho porque el bronquio está cerradito, y los niños mayores hablan de que tienen dolor en el pecho u opresión torácica. Vale, pero antes de hablar del tratamiento, quiero deciros un poco el recorrido del asma a lo largo de la infancia. Hay un primer asma, que a mí no me gusta llamarlo asma, que no me gusta utilizar la palabra asma para el asma del lactante, pero bueno, eso está escrito en los libros, que es cuando un niño pequeño hace una bronquiolitis, que ya lo sabemos lo que es, y después de esa bronquiolitis, al cabo de un tiempo, a lo mejor el invierno siguiente, empieza con bronquitis, con pitos, ese niño que tiene repetición de la bronquitis, nuevas crisis de bronquitis, con pitos, siempre con pitos, y así se pasa hasta los 3 o 4 años, eso es lo que se llama asma del lactante, porque es lo mismo, salvo que ellos no refieren la opresión torácica, pero los síntomas son los mismos. ¿Qué pasa? Que esos niños, no me gusta llamarles asma, porque cuando a los padres les dice, uy, es que está otra vez con bronquitis, la tercera, catarro que coge, bronquitis que le baja, todo, hablamos ahí, tiene un catarro y al final termina con bronquitis. Ese niño que tiene esa predisposición genética o de su constitución, si yo le digo, sí, lo que tiene tu hijo es un asma del lactante, ya oye la palabra asma y esto es para toda la vida. Y no es verdad, porque muchos niños con asma del lactante, cuando llegan los 4 años se les quita y a lo mejor no vuelven a tener nunca necesidad de utilizar el Ventolin, no van a tener nunca ninguna crisis asmática más. Por tanto, yo siempre he preferido, yo y muchos profesionales, no le decimos a los padres, es un asma, le decimos, no, bueno, tu hijo tiene esa predisposición a coger bronquitis cada vez que coge un cuadro catarral, pero esto, con un poco de suerte, a los 3-4 años se le va. Es decir, una mirada más positiva, porque luego un porcentaje pequeñito, a casi todos se les quita, lo que pasa es que hay un porcentaje que luego, de esos niños, que luego a los 7-8 años empiezan con crisis asmáticas. Vale, pues, y ya empezamos a hablar entonces de asma digamos, de mayores. El tratamiento, sea en el lactante o sea en el mayor, afortunadamente tenemos una medicación que es maravillosa, que es el salbutamol inhalado. Y entonces yo aquí, básicamente, o sea, muy someramente, me voy a parar un poquito. ¿Por qué? Porque el salbutamol inhalado con cámara lo vamos a utilizar tanto para este asma del lactante, es decir, esa bronquitis con pitos que puede tener un niño a los 2, a los 3, a los 4 años, pero a veces hacen la bronquiolitis a los 3 meses, por ejemplo, y a lo mejor a los 12 meses ya tienen la siguiente bronquitis, y ya es con pitos, ahí ya sí que hay que dar el salbutamol, ¿vale? Entonces voy a coger el bebé otra vez, entonces utilizar el Ventolin, que ahora me he traído uno,
el Ventolin, que va metido el cartucho, va metido en esta, que hay que quitarle la tapadera para usarlo. El Ventolin se da y sale la medicación en aerosol. Vale, esta medicación no se debe usar ni tan siquiera a los adultos directamente en la boca y respirar, porque normalmente no se hace bien. Y esto, la mayoría del Ventolin, se queda en la garganta, nos lo tragamos con la saliva y va al estómago, y no vale absolutamente para nada. Es en los niños imprescindible con cámara, pero es que yo lo aconsejo en las personas mayores y lo aconsejo incluso en los adultos que tienen que ponérselo y tú la técnica ves que no la están haciendo bien, pues es más fácil hacerla con la cámara. Entonces, como cámara sé que muchas veces no tenéis, si desde luego ya el niño es mayor y es asmático y ya va a tener muchas crisis o está teniendo muchas crisis, pues a lo mejor un día podéis acceder a una, pero para andar por casa, porque a lo mejor este niño ha cogido una bronquitis a los 12 meses y ya no va a coger otra, por tanto puedo apañarme con una cámara casera. ¿Qué cámaras caseras tenemos? Pues mirad, yo desde un vaso de plástico en el que por detrás lo que he hecho ha sido señalar esto, primero he señalado con un rotulador y después con una tijerita de punta fina he ido recortando para que yo pueda meter el inhalador, meterlo, a ver, lo pongo al derecho o al revés, aquí, uy, ahora este no, para que lo pueda tener ahí, ¿vale? Entonces, la técnica para el sentada, ahora no me voy a sentar, pero es estar sentado, calmar al niño, si el niño es más mayor, que tiene ya un poco más grande, dejarle jugar un ratito con la cámara, y a continuación empezamos. Para empezar, yo he quitado el tapón, a continuación, si es la primera vez que voy a usarlo, siempre que hay que dar un puff antes, y a continuación lo metemos dentro, y a veces también, si no hemos usado la cámara antes, darle también un push para que de alguna manera se impregne todo. Si el borde fuera el vaso un poco, lo podemos almohadillar con un poquito de esparadrapo, por ejemplo, ¿vale? Tiene que coger nariz y boca, ¿vale? Entonces yo sujetaré al bebé, si estoy sentada, que estaría más cómoda que aquí, ¿vale? Lo sujetaré así, entonces primero saco, agito enérgicamente, enchufo, pongo un puff y cuento, pongo el dedo o la mano y 5 respiraciones. Veo que mueve el pecho, 5 respiraciones. Cuando termina, descansamos, saco, descansa y al minutito voy a volver a hacerlo. Vuelvo a ponerlo, vuelvo a agitar, vuelvo a poner y pongo el segundo. 5 respiraciones. Y eso es lo que ya haya pautado el médico, si ha pautado cada 4, cada 6 horas, lo que haya sido. Puedo utilizar este tipo de vaso, pero, voy a dejarlo aquí, pero también puedo utilizar estos vasos, que también están igual en plástico, este no lo he cogido porque este era como muy grande para él, pero igual recorto aquí, he dibujado con el rotulador, lo he recortado y lo voy a volver a poner, y lo tengo puesto aquí así, y puedo ponerlo, también sirve, o los vasos de plástico transparente. Este es de papel, pero de esos encerados que va muy bien, y digamos, sirve para eso, cuando está un poquito ya usado hay que tirarlo, ¿vale? Pero también tenemos otras posibilidades. Yo os he traído, aparte de estos vasos, también tenemos más posibilidades. Tenemos también estas botellas, igual. He recortado, aquí he puesto un poquito de esparadrapo, porque se me había quedado un poquito grande, y lo puedo utilizar esto. Este bebé, como es pequeñito, puedo utilizar también para acoplar aquí, también de los vasitos que hay de plástico, pues de estos que hay, hago lo mismo. Señalo con el rotulador esto y lo recorto con la tijera. Y una vez que lo recorto, puedo montar aquí, de alguna manera, mi mascarilla. Ya tengo la mascarilla del bebé, pues entonces ya es ponerlo, sujetarlo. Si estuviera sentada estaría más cómoda, evidentemente. Hago así, vuelvo a meterlo y empezamos. Hago el puff, 5 respiraciones, descansamos, volvemos, ponemos, las veces que haga falta, ¿vale? Esto sería con respecto al asma del lactante. ¿Qué pasa en los niños más mayores? Se puede dejar el bebé.
¿Qué pasa en los niños más mayores? En los niños más mayores, estamos hablando ya cuando un crío ya sabe respirar por la boca y puede colaborar, pues yo, la mascarilla mientras sea bebé, pero cuando son más grandes ya puedo utilizar lo mismo que aquí, pero puedo utilizarlo enseñándole con la boca, es decir, él debe de sellar alrededor de la boquilla completamente cerrado, no poner la lengua en medio, hay que decírselo, y entonces hacemos lo mismo. Primero agitamos, ponemos, y entonces él lo primero que hace es sella, lo voy a hacer y luego explico lo que he hecho. Es decir, lo que se le dice al niño que haga es, echa todo el aire, pero ya cuando está puesto con la cámara, y cuando él empieza a respirar profundo, despacio, es cuando yo le doy al puff. Él respira profundo, aguanta la respiración 5 o 6 segundos, y a continuación echa el aire dentro de la cámara y repite la operación. Descansamos. Segundo puff, saco, agito, prepárate. Cuando ya he echado el aire, le doy. Es decir, es una técnica muy sencilla. Oye, que el crío no sabe hacer eso, que el crío que no se apaña. Pues simplemente es, respira profundo 7 u 8 veces. Tú le das al puff y él va haciendo. De esta manera es mucho más efectivo. Niños más grandes, pues podemos hacerlo igual con botellas más grandes, ¿vale? Es decir, pero es mejor hacerlo así. No, es la única forma de hacerlo, porque de la otra manera no llega el Ventolin, el salbutamol, no llega a las vías bajas. Entonces, aquí, de los vídeos que he estado buscando, por si encontraba alguno en YouTube, alguno que me gustara, y este me ha gustado. Son unas estudiantes universitarias que elaboran eso con una botella de refresco y poniendo simplemente abajo inhalocámara casera en YouTube lo encontráis, pero el vídeo era 19 minutos. La verdad que está muy bien porque sirve como es con FOAM, eso verde que tiene, es FOAM, es una botella de refresco y está muy bien el vídeo, muy bien explicado. También podéis utilizarlo, yo recursos varios. A ver, porque me iba a salir el vídeo, pero no quiero usarlo. Bueno, cómo usar el inhalador con cámara, pues esto es lo que os he dicho. Yo creo que más o menos conviene repasar lo que hace, cómo se hace. Y ahora hay otra cosa también que quería también que supierais. Vamos a ver, por si os pilla en un momento determinado una situación así. Esta hoja, por ejemplo, yo se la daba siempre a los pacientes, a los niños que se iban de viaje. Nos vamos a una casa en la montaña que salir de allí son 3 horas. Vale, pues esto tenían que sabérselo. ¿Por qué? Pues porque esto en un momento determinado te saca de un apuro. Es el tratamiento de una crisis, que la crisis se está poniendo mal, y es el tratamiento a lo largo de 1 hora. Empezamos por arriba. El niño lo conocemos, es un niño asmático y se ha llevado el Ventolin, se ha llevado su cámara porque tienen que viajar siempre con ella, y entonces empezamos. Entonces, primero, empezamos, si tiene bastante, ya podemos empezar por 4, con lo cual sería 4 veces que le vamos a poner el Ventolin de 1 en 1, acordaros, imaginaros, niño de 4 años que es lo único que sabe que es hacer, pues bueno, pues venga, despacito, venga, despacito, 8, 10 respiraciones, vale, perfecto, descansamos, al ratito, venga, otra segunda, y le hacemos 4 seguidas, y me espero 20 minutos. A los 20 minutos, ¿cómo está el crío? Uy, está genial. Vale, pues nada, no, seguimos aquí, no pasa nada, seguimos como sabemos que tenemos que hacer con él, que es cada 4 horas o lo que su médico le haya pautado. ¿Qué pasa? Que
a los 20 minutos puede pasar que está mejor, pero lo veo que está con el pito y que lo veo fatigado. Pues a continuación vuelvo a repetir otras 4, como si está más grave le pongo 6, o sea, no hay ningún problema. El problema es que se va a poner, el problema del salbutamol es que te pone un poco nerviosillo, pero bueno, pero a cambio de eso te abre el pulmón, que es lo importante. Entonces, a los 20 minutos repetimos la operación y volvemos otra vez a esperar otros 20 minutos, ya estaríamos en la tercera flecha. Entonces, en función de está mejor paro, está regulín, le vuelvo a poner otra, pero ya si le pongo la tercera y van pasando los minutos y no va mejorando, ya sabemos que tenemos que echar a correr. Y esto es una cosa que, digamos, si la familia de los niños asmáticos de vuestra zona conocéis, deben de saberlo, ¿vale? Y ahí está vuestro papel. Entonces, en lo que os decía, en el asma, como en cualquier enfermedad crónica, el papel del promotor de salud es fundamental. En el caso del asma, enseñar y comprobar cómo se hace la técnica de inhalación, repasarla. El vídeo podéis volverlo a ver, las veces que haga falta. Enseñar cómo hacer una cámara de inhalación también, porque son cosas muy sencillas para hacer. Esto para un niño de 3-4 años perfectamente le coge la nariz y boca, o sea, se la puedes poner, a mí no me coge, pero sí. Pues eso, saber que las familias reconozcan que venga a toser, a lo mejor no tiene pitos, pero tu niño es asmático y está tosiendo mucho, vamos a poner, o sea, es aconsejable poner el salbutamol. Entonces todo ese papel sería un papel fundamental. Y bueno, ya con esto termino. Si ahora tenéis alguna duda y podemos comentar algo, yo encantada os dejo mi dirección de correo electrónico, por si queréis contactar directamente conmigo, si queréis que hablemos de algún otro tema en relación a la pediatría, encantada de colaborar. Muchísimas gracias.